Hola terceros de ESO, ¿cómo estáis? Este es el primer tutorial en el que explicaremos los apuntes que se supone debéis tener y que os envié hace un mes y pico por el papás, a vosotros, a vuestros padres. También lo puse en la plataforma, lo de la tercera evaluación también lo puse en la plataforma Edmodo, y también pues a las personas que me lo han solicitado lo he enviado por correo electrónico, pero que sepáis que también todo el temario de las tres evaluaciones está en el aula virtual del papás, incluyendo, en el caso de Pastrana, vídeos y fotografías de los especiales que hemos hecho en Pastrana. ¿De acuerdo? Bueno, con este primer tutorial iniciamos el tema 5. ¿De acuerdo? Esta evaluación, esta última evaluación, damos, como habéis podido ver, dos temas. El tema 5, encíclica Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II versus contra el relativismo moral, en tres partes. Y en este tutorial vamos a ver la primera parte. En total habrá 4 tutoriales. 3 tutoriales para el tema 5 y un tutorial para el tema 6, que el tema 6 es el último y trata de misionología. ¿Vale? Pues empezamos con el tema 5, la encíclica Veritatis Splendor. Veréis, si miráis en la introducción de los apuntes, veréis que hay muchas cosas que suceden cuando encendemos la tele, vemos las noticias o escuchamos las noticias por la radio. Y es que cada vez hay más violencia en nuestra sociedad. Eso es debido a que desde hace años, los pilares de Europa, los fundamentos de Europa, mejor dicho, la tradición judeocristiana, se han debilitado. Entonces, eso ha provocado una escalada de violencia jamás vista en Occidente. Entonces, vamos a ver en un principio de dónde viene este debilitamiento, para después entrar ya en la encíclica Veritatis Splendor y posteriormente en lo que es la moral de situación, o lo que es lo mismo, el fin justifica los medios, y veremos lo peligroso que es esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. ¿De dónde viene esto del relativismo moral? Que es lo que más vemos en nuestra sociedad. Es decir, yo tengo mi propia moral, yo tengo mi propia conciencia, yo tengo mi propia filosofía. Esto del relativismo moral es como si no hubiera normas y que aquí cada persona hace lo que le da la real gana. ¿De acuerdo? Entonces veremos de dónde viene este caos moral y para después ver las consecuencias que ha tenido. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene todo este relativismo moral? ¿Dónde empezó este debilitamiento de la tradición judeocristiana? Lo encontramos en la primera mitad del siglo XVI con un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero criticó dos cosas de la Iglesia. Primero, la simonía y segundo, el nepotismo. La simonía es la compra-venta de bienes espirituales y de cargos eclesiásticos. Y el nepotismo es colocar a familiares y amigos en puestos eclesiásticos, en este caso de importancia. Lo del nepotismo, voy a hacer un paréntesis aquí, actualmente sucede en política, cuando en las noticias se escucha el alcalde de tal municipio ha enchufado a su sobrino en la consejería de no sé qué. Eso es nepotismo. Lutero criticaba estas cosas. En ese momento, en Europa, existía lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico era un imperio fundado en el año 962 y que duró hasta el año 1806. Para intentar arreglar este problema que había surgido dentro de la Iglesia, los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llamaron a Lutero a la ciudad de Worms para intentar calmar las cosas,
A esta reunión se le llama la Dieta de Worms, año 1521, y lo que se intentaba era reconducir la situación, o sea, que todo volviera a la normalidad. La Iglesia Católica, por su parte, celebró el Concilio de Trento de 1545 a 1563. Como la cosa no se arreglaba, o sea, pensad que con lo de Lutero, con esta separación, con esta escisión de la Iglesia Católica, apareció el luteranismo o el protestantismo. Entonces empezó el conflicto católico-protestante. ¿Qué ocurrió? Que este conflicto continuaba y las cosas no volvían a la senda inicial, no se volvía a la paz. Entonces se convocó la Dieta de Augsburgo en el año 1555. Como no se arreglaba el conflicto católico-protestante, no se arregló ni con el Concilio de Trento ni con la Dieta de Worms de 1521, se convocó la Dieta de Augsburgo en 1555 y se dijo que cada príncipe europeo decida si catolicismo o luteranismo protestantismo. Si un príncipe elegía catolicismo, sus súbditos defenderían el catolicismo. Si el príncipe de al lado elegía protestantismo, sus súbditos defenderían el protestantismo. El conflicto católico-protestante continuó y esto derivó en la Guerra de los 30 años, 1618-1648, la Guerra de los 30 años, 1618-1648. En 1648 los príncipes europeos ya estaban hartos de pelear por cuestiones católico-protestantes. Entonces, en 1648, para finalizar ya la Guerra de los 30 años, se convocó la Paz de Westfalia, 1648, la Paz de Westfalia, y se dijo que los príncipes europeos ya nunca volverían a pelearse por cuestiones religiosas católico-protestantes. ¿De acuerdo? A partir de aquí, el cristianismo y sobre todo la Iglesia Católica empezó a perder fuerza en Europa, en Occidente. ¿De acuerdo? Europa es la cuna de Occidente. ¿Vale? Los años fueron pasando y aparecieron dentro de la filosofía unos autores que se les conoce como los maestros de la sospecha. Estos, yo os he puesto 9 autores. Los maestros de la sospecha representan dentro de la filosofía el ateísmo, el no creer en Dios, la increencia en Dios, pero es un ateísmo radical, un ateísmo de odio hacia la Iglesia Católica, sobre todo. Entonces yo os voy a mencionar, vamos a ver por encima, 9 autores que representan a estos maestros de la sospecha. Este ateísmo que también se le conoce como materialismo histórico, o sea, no creer en Dios y además cargar contra la tradición judeocristiana, que es lo que sustenta Europa. El primer autor que os he puesto ahí es un alemán, Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900. Este autor habla primero del nihilismo pasivo. ¿Qué es el nihilismo pasivo? Es la caída de la tradición judeocristiana, de los pilares que han sostenido Europa durante siglos, que ha producido un vacío moral. Es como si hubiera desaparecido el suelo bajo nuestros pies. Eso es el nihilismo pasivo. El que propone Nietzsche, un nihilismo activo. Él dice, tenemos que despegarnos, desferrarnos, liberarnos de la tradición judeocristiana y que aparezca lo que él llama un superhombre o el superhombre que a través de la voluntad de poder impondrá su propia moral. Nietzsche, con el nihilismo activo que él propone, él dice que el ser humano tiene que experimentar una metamorfosis. Primero estaría el camello. El camello es aquella persona que todavía sigue aferrada, unida a la tradición judeocristiana. Luego está el león, que es aquella persona que intenta zafarse, liberarse de la tradición judeocristiana. Y después está el bebé, que es aquella persona que ya se ha liberado
del judaísmo y del cristianismo, y que este bebé se convertirá en el superhombre y a través de la voluntad de poder impondrá su propia moral. Nietzsche expone toda su filosofía en su libro principal, conocido como Así habló Zaratustra. En este libro también Nietzsche habla del eterno retorno. Significa que la vida se va repitiendo exactamente igual, que lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, lo hemos vivido exactamente igual, y cuando se repita la vida, en este mismo momento yo haré esta grabación y pasará exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que Nietzsche dice que si aparece el superhombre, eso garantizará que en las vidas posteriores vuelva a aparecer, porque en el eterno retorno se va repitiendo la vida exactamente igual. ¿De acuerdo? Nietzsche fue uno de los autores principales de Adolf Hitler, el principal exponente del nazismo. Por tanto, aquí vemos que la aplicación práctica de la filosofía de Nietzsche es muy peligrosa y es genocida. Esto de imponer la propia moral lleva al genocidio. Después, Nietzsche, por lo visto, no era muy agraciado físicamente, no tuvo buena suerte con las mujeres y acabó suicidándose. ¿De acuerdo? Bueno, después hay otros 8 maestros de la sospecha. Tenemos a Auguste Comte. Auguste Comte es del positivismo y él dice que solo la ciencia tiene la capacidad o el derecho para pronunciarse sobre la realidad, que la religión no tiene nada que decir. Tercer autor, hemos visto ya Nietzsche, Comte, ahora Sigmund Freud. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él era austríaco. Entonces, él escribió un libro conocido como Moisés y el monoteísmo. Bueno, me he olvidado deciros una cosa, que Freud dice que los creyentes somos todos unos enfermos mentales. Como os decía, Freud escribió un libro conocido como Moisés y el monoteísmo. En este libro, él habla de lo que se conoce como el efecto Akenatón. ¿Qué es eso del efecto Akenatón? Para eso vamos a hacer una breve incursión en Egipto, en el Egipto de los faraones. Nos ubicamos en tiempos del faraón Amenofis III. Amenofis III fue el faraón más poderoso de las 32 dinastías, el más poderoso de todos. Reinó del 1390 al 1353. Hubo en total 32 dinastías, pues este faraón, Amenofis III, fue el faraón más poderoso de las 32 dinastías, 1390-1353. Él se casó con una mujer cuyo nombre seguro que os suena, Nefertiti. ¿De acuerdo? Amenofis III se casó con Nefertiti. Ellos vivían en Tebas, que en ese momento estábamos en el Imperio Nuevo dentro de la egiptología, y la capital estaba al sur de Egipto. Entonces, Amenofis III y Nefertiti tuvieron un hijo, el que posteriormente sería Amenofis IV. Cuando Amenofis IV empezó a reinar en torno al año 1350 a.C., él en ese momento adoraba a un dios llamado Amón, un dios solar. Pero él después, cuando ya era faraón, Amenofis IV se fue de Tebas y se instaló en un lugar llamado El Amarna, y allí fundó un templo y empezó a adorar al dios Atón, que era otro dios solar. ¿Qué ocurrió? Que Amenofis IV cambió su nombre por el de Akenatón, sirviente del dios Atón. Después, el hijo de Amenofis IV o Akenatón fue Tutankamón. Cuando Tutankamón subió al trono de faraón, él dejó el Amarna y se trasladó a Tebas y empezó a adorar al dios Amón, el dios que adoraba en un principio, al que adoraba su padre Amenofis IV. Y Tutankamón cambió su nombre por el de Tutankamón,
cuya tumba fue descubierta por el explorador británico Howard Carter. ¿Qué es el efecto Akenatón, según Sigmund Freud en Moisés y el monoteísmo? Que Moisés fue a El Amarna y copió el monoteísmo de Akenatón. ¿De acuerdo? Es una crítica a la tradición judeocristiana. Siguiente autor, Karl Marx, el fundador del marxismo. Este autor alemán escribió un libro conocido como El Capital, que es su obra clave, y en ese libro él expone la lucha de clases, que deben desaparecer las clases sociales, y también defiende el colectivismo, o sea, que no exista la propiedad privada. Posteriormente, su discípulo más aventajado, Engels, sistematizó el marxismo en socialismo y comunismo. ¿De acuerdo? Luego vemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice, el hombre es un lobo para el hombre. El hombre es malo por naturaleza. Otro autor, Jean-Paul Sartre. Sartre dice que Dios es una especie de policía que coarta, que limita la libertad humana. Después tenemos Feuerbach, que se escribe Feuerbach. Feuerbach dice que Dios es un invento del ser humano, que el ser humano tiene una serie de deseos, de anhelos que no puede conseguir. Y de alguna manera, para intentar justificar el hecho de que no puede conseguir esos deseos, se inventó a Dios como una manera de justificar el hecho de que no puede conseguir ciertas cosas el ser humano. John Stuart Mill. John Stuart Mill dice que las religiones provocan guerras y separan a los seres humanos. Y por último, Paul Henry Dietrich dice que la moral, especialmente la cristiana, es hipócrita porque la gente se porta bien para ir al cielo. ¿De acuerdo? Estos 9 autores que hemos visto, ¿qué hicieron estos maestros de la sospecha? Lo que hicieron fue reforzar esa caída de la tradición judeocristiana que empezó con el conflicto católico-protestante y durante los siglos XIX, XX, XVIII, XIX, XX, este tipo de autores han ido contaminando Europa con este ateísmo que pues ha desembocado todo esto, el conflicto católico-protestante, estos maestros de la sospecha, en una caída o en un fuerte debilitamiento de la tradición judeocristiana en Occidente, especialmente en Europa, y eso es lo que ha provocado esta escala creciente de violencia, de una violencia extrema en el ser humano. Cuanto menos cristianos somos, más bestias somos, ¿de acuerdo? Y ya pasamos a la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Fue publicada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1993. La palabra encíclica significa carta que circula o carta que va circulando. Las encíclicas son documentos que hacen los papas para pronunciarse sobre temas que son de vital importancia para el pueblo católico. Entonces, frente a este relativismo moral rampante, cuyos orígenes ya hemos visto, tanto en la historia como en la filosofía, Juan Pablo II publicó El esplendor de la verdad, esta encíclica Veritatis Splendor, que es un verdadero tratado de teología moral. El problema que tiene esta encíclica es que para poder entenderla hay que estudiar la carrera de teología, pero por eso en este tema pues he resumido las características principales de la encíclica. ¿De acuerdo? Si os acordáis, en el tema 1 que vimos a principio de curso, el magisterio y la conciencia, yo os hablé de la ley natural. Todo esto que os digo ahora, Juan Pablo II, él lo plasma, lo pone en la encíclica Veritatis Splendor. Fijaos, yo os hablé de la ley natural. La ley natural es el sentimiento moral original que tiene todo ser humano inscrito en su corazón. Es el sentimiento moral original que permite al ser humano a través de la razón discernir, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. San Pablo, en una de sus cartas, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 14, os lo he vuelto a poner ahí, él dice,
hay gentiles, o sea, no cristianos, que no conocen la ley, que no conocen a Cristo, pero por ellos mismos son ley. ¿Qué significa esto? Ya os lo expliqué en el tema 1, que hay personas que sin conocer a Jesucristo hacen el bien y evitan el mal, que eso es la ley natural. Y os expliqué y os he vuelto a poner aquí. Imaginaos ahora que la ley natural es una escultura muy valiosa, ¿de acuerdo? Que hay que proteger. La Biblia, los mandamientos, para que lo entendáis, serían ese vidrio antibalas que protege la ley natural. Y os dije que el magisterio de la Iglesia Católica realiza una función mayéutica, una función de orientación. ¿Qué es lo que hace el magisterio de la Iglesia Católica? Intenta conectar, enchufar la ley natural, mejor dicho, la razón a la ley natural. ¿De acuerdo? El magisterio de la Iglesia Católica no impone nada exterior o externo al ser humano, sino que lo que intenta es relacionar, conectar dos instrumentos que todo ser humano tiene por el hecho de ser humano, la ley natural y la razón. Cuando se conectan ley natural y razón, se desarrolla una conciencia recta, cierta y verdadera que permite al ser humano hacer el bien y evitar el mal. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ya empiezan los problemas, según Juan Pablo II, porque se plantea, hay muchos autores, teólogos, que a partir del segundo tutorial veremos que muchos son sacerdotes, por desgracia, han estado envenenando al pueblo con doctrinas contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia. Este tipo de teólogos o de sacerdotes, muchos católicos en su mayoría, se plantean la pregunta, ¿libertad o verdad? La libertad sería la conciencia y la verdad sería la ley natural. ¿Libertad o verdad? ¿Conciencia o ley natural? ¿Qué estaría por encima? Según estos autores, que posteriormente llamaremos neocasuistas o pelagianos, ya os explicaré más adelante qué significa esto de neocasuistas o pelagianos, estos autores dicen que la conciencia es un sagrario inviolable y que la conciencia, la creatividad, la libertad estaría por encima de la ley natural. Y que la ley natural lo único que hace es ofrecer una serie de directrices generales, unas orientaciones generales, algo básico, pero que la realidad es tan amplia que la ley natural no se podría adaptar a cada situación en concreto. Y estos autores añaden, lo que ocurre, esto nos permite hacer excepciones a la ley natural. La ley natural permite unos comportamientos y censura otros. Según estos autores, nosotros podemos hacer excepciones a la ley natural y poner en práctica comportamientos condenados por la ley natural como intrínsecamente perversos. O sea, estos autores justificarían la puesta en práctica de comportamientos que están censurados por la ley natural como intrínsecamente perversos, o sea que no se pueden justificar. Estos autores dicen, no, la ley natural ofrece unas directrices generales, pero nosotros no tenemos por qué seguirlas. La realidad es tan compleja que podemos hacer excepciones a la ley general, a la ley natural. Y los autores añaden que una persona que, por ejemplo, tenga fe, aunque ponga en práctica comportamientos que atenten contra la ley natural, estos autores dicen que esta persona no perderá la fe. Juan Pablo II dice, cuidado con estos autores, que son muy peligrosos, estos teólogos, porque están envenenando al pueblo. Una persona que tenga fe o una persona que tenga una conciencia recta, si pone en práctica comportamientos que atentan contra la ley natural, esta persona perderá la fe. O, como veremos ahora, que recordamos también del tema 1, la conciencia se deformará. Yo os he puesto unos cuadros en la página 5, veis que sería un resumen de una parte del tema 1 del magisterio y la conciencia. La persona tiene la ley natural, tiene la razón, se deben conectar para desarrollar una conciencia recta, cierta y verdadera. Ahí os he puesto también opción fundamental o escala de valores. Escala de valores u opción fundamental son lo mismo que conciencia, es decir, son tres formas de decir lo mismo. Conciencia
escala de valores u opción fundamental son exactamente lo mismo. Y después la persona muestra unos comportamientos a partir de esta escala de valores o opción fundamental, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Bueno, me he olvidado de deciros porque se ha planteado libertad o verdad, conciencia o ley natural. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de optar siempre por el bien. Una persona que hace el bien, que respeta la ley natural, eh, conserva la libertad. Una persona que hace el mal pierde su libertad. ¿De acuerdo? Bien. Toda persona desarrolla algún tipo de conciencia. Todo ser humano. Independientemente de lo que aprenda o independientemente de los estímulos que reciba, una persona desarrollará un tipo de conciencia u otro tipo de conciencia. Vimos en el tema 1 los distintos tipos de conciencia: conciencia habitual, conciencia actual, conciencia recta, cierta y verdadera, conciencia probable, conciencia defectuosa, laxa, conciencia defectuosa, escrupulosa. Significa que toda persona puede desarrollar una conciencia recta o puede desarrollar una conciencia defectuosa que atente contra la ley natural. Pero al fin y al cabo, todo el mundo desarrolla algún tipo de conciencia, ya sea buena, ya sea mala. ¿De acuerdo? Todo el mundo desarrolla un tipo de conciencia o de opción fundamental o de escala de valores, que es lo mismo. Cuando una persona ha conectado ley natural y razón, desarrollará una conciencia recta, cierta y verdadera. Si esto no ha sucedido, desarrollará una conciencia defectuosa. ¿De acuerdo? También tened en cuenta que los actos particulares, los comportamientos que nosotros mostramos, pueden o bien reforzar la conciencia que ya tenemos o pueden cambiarla para bien o para mal. Una persona que tenga una conciencia recta, cierta y verdadera, si pone en práctica comportamientos que vayan acorde con esta conciencia, o sea, con el respeto por la ley natural, la conciencia recta se verá reforzada. Ahora, si la persona pone en práctica comportamientos que atenten contra la ley natural o ley divina, esta conciencia recta pasará a ser una conciencia defectuosa. Y puede suceder de la forma contraria, viceversa. Una persona que tenga una conciencia defectuosa es aquella que no es el resultado de la unión ley natural-razón. ¿De acuerdo? Una persona que tenga una conciencia defectuosa, si empieza a poner en práctica comportamientos que respetan la ley natural, esta conciencia defectuosa pasa a ser una conciencia recta, cierta y verdadera. Por tanto, toda persona desarrolla algún tipo de conciencia, escala de valores u opción fundamental. Y a partir de los comportamientos, de los actos particulares que nosotros mostramos, podemos o bien reforzar esta escala de valores que tenemos, o bien podemos cambiarla para bien o para mal. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora ya dejamos este tutorial y ya en el segundo tutorial veremos la segunda parte del tema 5. Ahora hemos visto tema 5 primera parte y ya en el segundo tutorial veremos tema 5 segunda parte. Veremos los parámetros que se utilizan para saber si un comportamiento es bueno o malo, pondremos unos ejemplos y después entraremos en el tema de la moral de situación o el fin justifica los medios, lo que decía Nicolás Maquiavelo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el próximo tutorial. Chao, chao.